tanto, ya había todo un plan de parte del gobierno del estado para empezar a aplicar el botón de emergencia en caso de que se llegara a niveles de, pues especialmente de contagios de personas con síntomas en los últimos 14 días, que ese es el índice de los dos que presenta el gobierno de Jalisco, y que el domingo, ahí se fue el que anunció el gobernador Alfaro, y bueno, la libramos 7 días más, vamos a ver, porque los números están muy cerca de los 400, pero el gobierno ha anunciado que tiene ya todo el protocolo a seguir para suspender en un momento dado la actividad de las 7 de la noche después del siguiente, después de que se aplique el botón de emergencia. La libramos, Alejandro. ¿Qué tal? Alejandro Guzmán Larralde, coordinador del Gabinete Económico del Gobierno del Estado de Jalisco. Alejandro, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. Noches. Raúl, buenas noches ya también. Pues la verdad sí, tienes razón, la libramos. Ha sido pues un gran esfuerzo de muchas personas, mujeres y hombres, sectores productivos, sociedad, para evitar que se oprima este botón. Pero estamos muy cerca, como bien lo dices, y necesitamos como sociedad no aflojar y seguir insistiendo en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, del uso de cubrebocas, del distanciamiento y de evitar actividades de concentración. Últimamente hemos estado viendo, sobre todo, actividad social en las noches, restaurantes, bares en distintos núcleos de la ciudad, y junto con tianguis que también han aflojado mucho los protocolos sanitarios. Y aquí es donde tenemos que seguir trabajando para evitar que se oprima este botón, porque las consecuencias efectivamente serían muy lamentables para los sectores productivos. Sí, el rediseño que presentó el gobierno del estado y los números que se acercaban a estos parámetros que ha marcado el gobierno nos indicarían que estamos cerca. Y muchas personas me preguntaban, oye, ¿por qué en el protocolo, en la preparación que tiene el gobierno de Jalisco, solamente se incluye suspender la actividad en las noches de 7 a 5 de la mañana? Alejandro, ¿qué motiva esto en un momento dado de que se apriete el botón? A ver, originalmente el botón estaba diseñado para que fueran 14 días completos de suspensión de actividades. La verdad es que cuando lo revisamos con los sectores productivos, esto sería un golpe para la economía y para suspender esta buena reactivación económica que traemos. De ahí que decidimos que sobre todo ese botón estuviera diseñado para limitar la actividad social, y la actividad social sobre todo es nocturna. Entonces, en 3 semanas decidimos reducir la actividad social, y los fines de semana la actividad social es mucho más en plazas comerciales, de tal forma que dijimos, bueno, dejamos opción a que el comercio y la industria se desarrollen muy bien durante la semana. Cortamos la parte de mucha convivencia de restaurantes, bares en las noches, y los fines de semana obviamente suspendemos también la actividad comercial, y eso es lo que nos daría como resultado poder cortar la cadena de contagios. La verdad es que aún haciéndolo así, el golpe a muchos sectores económicos sería muy fuerte. Hay industrias que no aguantarían ni siquiera el suspender dos días, como sábado y domingo. Hay industrias que operan de manera continua, y para ellos es muy difícil suspender 2 días. Entonces, aún con este rediseño, sigue siendo una situación complicada para muchos sectores industriales que necesitan operar continuamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, el rediseño ayudó a mejorar y a enfocarnos sobre todo en esas actividades que son las que incrementan la actividad social y, por lo tanto, el número de contagios. Y es ahí donde estamos atacando más. Oye, finalmente de mi parte, Alejandro, en muchos lugares ya se ha documentado, los municipios o no pueden
o están limitados de alguna forma, además de la falta de conciencia de muchos ciudadanos, de que no usan ni siquiera el tapabocas y no se mantiene ningún tipo de aislamiento. Pero la autoridad, los municipios parece que están rebasados ante esta situación. ¿Cuál es la instrucción desde el gobierno del estado para que se comente y para que se apriete el tema de los protocolos? A ver, tienes toda la razón. No tendríamos ni tenemos ni en los municipios ni en el estado inspectores suficientes para poder supervisar que todos cumplan con los protocolos sanitarios. De ahí que a partir del día de hoy estamos haciendo un llamado a los organismos empresariales, tanto los que conocemos, Cámara de Comercio, Coparmex, SIJ, Mujeres Empresarias, también Canirac y el Consejo Regional de la Industria Alimenticia, para que nos ayuden y establezcamos un mecanismo de visores ciudadanos que le ayuden a la autoridad a identificar quiénes están incumpliendo y que avisen de inmediato a las autoridades para que se hagan las clausuras necesarias. Este mecanismo lo estamos diseñando, se va a dar a conocer el miércoles a mediodía y en él participarán muchos organismos empresariales, como ya lo comenté, pero también la sociedad civil. Si todos como sociedad no hacemos equipo con los gobiernos municipales y estatales, no hay inspectores ni hay reglas que puedan resolver el problema. Sí, ese es un problema absolutamente de todos. Así es, ese es el tema, que lo que toca decir es un problema de todos. Y si las personas no están conscientes de que usemos el cubrebocas, que nos protejamos y protegemos a los demás, es que es proteger a los demás y protegernos nosotros, ya ves como que esto se olvida. Entonces va a haber visores ciudadanos, a partir del miércoles se anuncia esta nueva figura que ayude a la autoridad a poder identificar lugares donde no se estén guardando los protocolos. Son casi ya 8 meses, Alejandro, estamos cansados muchos de pues de este encierro, de esta pandemia, y a veces las personas ven una oportunidad poco de relajar esto, pero sería un muy mal momento relajarnos cuando todavía tenemos estos niveles altos de contagio. El gobernador ha sido muy firme y muy claro de que no vamos a permitir que se afecte la salud de las personas, es lo más importante, pero al mismo tiempo estamos haciendo el llamado a la sociedad en general y a los sectores productivos a que entre todos mantengamos la firmeza en el cumplimiento de los protocolos. Entonces, efectivamente, estamos haciendo nuestro trabajo, hemos sido muy consistentes. Jalisco, afortunadamente, es uno de los estados que mejor ha manejado la crisis sanitaria. Estamos entre los últimos 4 o 5 estados, tanto en número de contagios como en mortalidad. Eso es algo que hay que aplaudir porque además, Raúl, y vale la pena decirlo, el día de hoy se generaron las cifras de generación de empleo por parte del Seguro Social y Jalisco volvió a ser uno de los 3 principales estados en generación de empleo formal, que junto con los datos de agosto ya nos han generado una recuperación de 27,000 nuevos empleos que va compensando lo que perdimos durante los meses de pandemia. Entonces vamos muy bien, la reapertura económica y los planes de reactivación están funcionando en Jalisco. Tenemos que mantener el control de los protocolos sanitarios para que nuestra economía siga avanzando y recuperemos los niveles y la dinámica que traíamos antes de la pandemia. Danos datos duros para valorar este comparativo que nos estás dando. ¿Cuántos empleos teníamos o se generaban anualmente en el 18, en el 2019? ¿Y cuántos perdimos en el 2020? En el 2019, Jalisco terminó como el segundo estado que más generó empleo formal después de la Ciudad de México. Es decir, nosotros generamos alrededor de 54,000 empleos a nivel anual, todo el año 2019. 7,500 empleos menos que la Ciudad de México. En el mes de febrero, Jalisco había sido el estado líder en generación de nuevos empleos antes de la pandemia. Y esto fue alrededor de unos 17,000 empleos que llevábamos ya generados en un solo mes. Durante la pandemia perdimos cerca de 85,000 empleos
Llevábamos enero y febrero positivos, luego viene la pérdida de empleo y en septiembre volvemos a ganar empleo, junto con agosto y septiembre ganamos empleo. En este momento tenemos un déficit de aproximadamente 60,000 empleos, es decir, todavía no podemos recuperar todo lo que se perdió, pero nos faltan octubre y noviembre, que son meses en donde ganamos empleo. Diciembre probablemente se perderá un poco porque es estacional, pero nosotros creemos que al final el Estado habrá perdido entre 40 o 50,000 empleos acumulados en todo el año. Bien. Que comparado con lo que está sucediendo a nivel nacional, la verdad es que Jalisco sería de los estados menos perjudicados en empleo. Es el equivalente, lo que podemos llegar a perder es el equivalente a lo que ganamos solamente en el 2019. Es decir, nos tardaríamos un año más en recuperar, lo cual no es malo. Es decir, las perspectivas o las proyecciones de los economistas dicen que el país se tardará 4 años en recuperarse. Es posible que, como lo estamos haciendo en Jalisco, nos tardemos entre 1 y 2 años, es decir, muchísimo menos en recuperar todo lo que ha sido el enorme golpe que nos provocó la pandemia. Entonces vamos muy bien, pero eso es sí y solo sí mantenemos el ritmo de recuperación económica. Si el botón se oprime, evidentemente tenemos que cerrar un poco la economía y eso no es bueno ni para la actividad económica ni para la generación de empleo. Entonces, por eso hacemos un llamado a toda la sociedad y sobre todo al sector más joven, de entre 15 y 35 años, que son los que más se han contagiado últimamente, que si bien no provocan hospitalizaciones, sí provocan cadena de contagios. Claro. Y es ahí donde tenemos que incrementar la conciencia y donde pedimos el apoyo de la sociedad. Muy bien. En ese sector de la sociedad es donde se ha aflojado los protocolos y el uso sobre todo de cubrebocas. Muy bien. Alejandro Guzmán Larralde, muchas gracias por tomar la llamada. Un gusto, Raúl. Seguimos en comunicación. Saludos, muchas gracias. Buenas noches. Ahí tiene usted datos de pandemia, datos del rediseño del botón de emergencia y el tema de empleos con esta perspectiva de comparativos de lo que nos resta y lo que es el reto, desde luego, de la autoridad y del sector productivo, que es el que genera los empleos finalmente.